Este es el programa de diálogos desde la frontera, del Colegio de la Frontera Norte. En esta ocasión tenemos a 3 invitados muy importantes. El tema central es los cambios y mutaciones que ha sufrido el comercio mundial en todo este periodo. Y para esto tenemos a 3 destacados especialistas. Tenemos aquí al maestro Ricardo Ramírez Hernández, presidente del órgano de apelación de la OMC. Hola. Sí, tenemos al profesor Juan González, destacado y investigador de la Universidad de Colima. ¿Qué tal? Y al profesor Rafael Domínguez, profesor de la Universidad de Cantabria. Respectivamente nos van a abordar los problemas, en el caso del maestro Ramírez, problemas generales del comercio mundial, los nuevos cambios que ha habido, los nuevos actores en la escena mundial. En el caso del doctor Juan González nos va a abordar el caso muy específico de las transformaciones que ha habido en el continente asiático. Es muy particularmente el caso de China y otros países, y en el caso del doctor Rafael nos va a explicar más o menos los procesos que se han dado en el continente europeo. Maestro Ramírez, desde su perspectiva, ¿cuáles son los cambios más importantes que ha habido en el comercio mundial en cuanto a los países emergentes, en cuanto al papel que han venido jugando los países tradicionales, y la importancia creciente de las nuevas economías en este desarrollo en el plano del comercio? Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor. Es importante, desde el punto de vista del comercio mundial. La OMC recientemente elaboró un informe sobre comercio mundial en el que analizó precisamente cuál ha sido, primero, un enfoque perspectivo y luego un enfoque prospectivo del comercio en los últimos años. Lo que ese estudio, datos, nos arroja es, primero, que la forma de hacer comercio ha cambiado. Hoy, por ejemplo, ya no estamos hablando de comercio de productos finales como tal, sino estamos hablando del surgimiento de lo que se llaman cadenas de suministro, en donde ya es un comercio mucho más especializado. Por otro lado, lo que se ha visto es que sí, efectivamente, el comercio intrarregional ha sido importante, y sobre todo muy a colación de la discusión del TLC y del Tratado con la Unión Europea y lo que ha pasado en el noreste de Asia. Lo que se ha visto es que se ha dado un dinamismo en esta parte regional. El estudio también hace una reflexión sobre este tema de qué va a pasar en los próximos 20 años con el comercio. Desde luego es difícil hacer una predicción tan aventurada, pero se arrojan datos importantes. Primero, que vamos a estar frente a un comercio ya no tanto regional, sino un comercio global. Eso gracias o en buena medida con base en las reglas de la OMC. Y por otro lado, vamos a ver que hay un cambio demográfico en donde vamos a ver cada vez más, primero, ciertos países han tenido una población que ya llega a una tercera edad, va a haber una mayor demanda de bienes para esa población, y lo que estamos viendo es el surgimiento de una clase media mundial que va a requerir bienes y servicios, y desde luego donde se tienen que ajustar las estructuras y las reglas de comercio en ese sentido. Muchas gracias, maestro. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos con el programa. En este caso vamos a platicar con el doctor González. Quisiéramos que nos abundara sobre cuál ha sido el rol en estos últimos
10 años de que han jugado los países del norte pues, de Asia. En el caso particular, China, pues Japón, pues, Corea. Muchas gracias, doctor Calderón, por la invitación a estar en esta prestigiada institución y participar en el seminario sobre tendencias del comercio internacional. Y precisamente retomaré dos de los aspectos de los que nos habló el maestro en relación con algunas de las tendencias que presenta el comercio internacional. Una de ellas es el surgimiento de la clase media, y ese surgimiento de la clase media en gran medida está bajo la expectativa de la clase media de China. China es un país con una gran población, 1.370 millones de habitantes, pero en los cuales se ha demostrado ya empíricamente que alrededor de entre 80 a 120 millones de personas tienen capacidad de compra. Es el llamado surgimiento de la clase media en China. Y también en China, como en muchos países del mundo, se está presentando el fenómeno de la vejez. Estos dos factores indudablemente están presentes y marcan tendencia en el comercio internacional. Y ello aunado al hecho de que China se ha incorporado precisamente a partir de 2001 a la OMC, y ello ha dinamizado los flujos comerciales, también permitió a la región de Asia-Pacífico suplir de alguna manera la disminución, el menor ritmo de crecimiento que tuvo Japón. Japón desde 1989 hasta hace apenas un par de años se reconoce que entró en un largo periodo de recesión. Afortunadamente para esta región, que es muy dinámica, en donde se reconoce que alrededor del 45% del comercio mundial se presenta ahí, tiene como origen y destino también, porque también es una región importadora, está China. China que, pues tomando cuando menos como referencia el año 2000, una participación de alrededor del 4.5% en el comercio internacional a más del 10% global. Entonces, este fenómeno chino es el que está transformando en parte los grandes flujos y corrientes del comercio y se inserta en los suministros de los productos ahora no finales, sino en el proceso de internacionalización y fragmentación del proceso productivo. Esto le ha permitido ganar espacio y convertirse prácticamente en uno de los ganadores en los grandes flujos de comercio actuales. ¿Usted cree que esta tendencia es sostenible, digamos, el hecho pues de que la economía china crees que esas tasas tan altas pues de crecimiento, cree que digamos en el mediano plazo encontremos una posibilidad pues de que sufra algún colapso, crisis pues después de recesión, un estancamiento pues posible? Sí, gracias. Bueno, en el caso de China, desde hace varios años, inclusive me atrevería a decir una década, diversos especialistas occidentales y aún asiáticos están planteando que China no mantiene su ritmo. El mismo gobierno chino, que habría que reconocerlo porque poco se sabe, cada año hace una evaluación en torno a sus objetivos y metas, la manera en la cual estos se consiguen o no, y desde finales de 2010, cuando se planteó el actual plan quinquenal de desarrollo económico y social, se planteó que en esta década el crecimiento va a rondar alrededor del 7%, cuando en los últimos 20 años, o si se quiere 30 años, la tasa de crecimiento rondó en alrededor del 9%. Para fortuna o desgracia de muchos, China es de los pocos países que cumplen las expectativas de crecimiento económico que plantea, inclusive a veces las supera, ¿sí? Como es el caso del actual año, en donde se tiene planteado un crecimiento del 7.5%, es muy probable que esté por ahí, por el 7.7%. Regresando con diálogos desde la frontera, ahora, doctor Domínguez, ¿cómo ubicaría usted a esta Europa, ¿no?, en este contexto
sobre todo pues referente al problema pues del cambio demográfico, donde prácticamente ya no hay un bono demográfico, ¿no? Y cómo los elementos que tiene pues Europa para integrarse a esta nueva era de la globalización. Bien, realmente vivimos en un mundo que algunos dicen que es el mundo al revés, ¿no? Porque el norte, que era lo que crecía y planteaba dinamismo, ahora resulta que es lo que está estancado, y el sur, que era lo que se quedaba atrás, cuando Hirschman habló de aquellos dos conceptos en el año 58, es lo que está creciendo. Es decir, tenemos una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Estamos hablando que China, durante la crisis financiera internacional, pues aportó prácticamente el 60% del crecimiento mundial, y los datos que tiene el Fondo Monetario Internacional para los próximos años nos dicen que los países emergentes y en desarrollo van a ser responsables en torno a 2/3 del crecimiento mundial, ¿no? Por tanto, esta idea del mundo norte-sur, incluso tendríamos que pensar en cambiarnos la terminología, pero junto a eso tenemos un cambio del eje de la economía mundial que es del Atlántico al Pacífico. En la Guerra Fría todavía se hablaba mucho de la economía atlántica, era la OTAN contra el Pacto de Varsovia, toda aquella historia, eso se acabó. El eje de la economía mundial está en el Pacífico. De hecho, países como México, a través de esa alianza del Pacífico de la que hablamos esta mañana, están mirando ahí, precisamente porque ahí está el dinamismo. Entonces, claro, ahí, ¿qué le pasa a la Unión Europea? Porque la Unión Europea está en el norte y está en el Atlántico, ¿no? Está mirando al Atlántico. Bueno, la Unión Europea efectivamente tiene un problema demográfico de sostenibilidad importante, que unido además a una no política migratoria, porque no hay política migratoria, la política es de puertas cerradas, pues le va a plantear un problema de sostenibilidad grave, como el que ha tenido de hecho Japón, por motivos muy similares, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a los países de la Unión Europea? Bueno, van hacia la irrelevancia estratégica, van a tener cada vez menos peso demográfico, van a tener cada vez menos peso en el PIB mundial, van a tener cada vez menos peso en las exportaciones mundiales. De hecho, China está a punto de desplazar a la Unión Europea como socio comercial en América Latina, como segundo socio comercial después de Estados Unidos. Está amenazando también la presencia de la Unión Europea en su antiguo ámbito colonial, que era África subsahariana, y la Unión Europea, que tiene una estrategia regional para América Latina y para África subsahariana, no tiene una estrategia para Asia. Entonces, luego hablaré, si quieren, también de la pérdida de función de actor normativo en las relaciones internacionales que tenía la Unión Europea, básicamente con sus tratados de comercio, que eran tratados de integración regional, a diferencia del sistema americano o norteamericano, que eran tratados de libre comercio. Entonces, las naciones europeas o los países de la Unión Europea no solamente están fuertemente endeudados, estamos hablando de una deuda sobre PIB de en torno al 90-100%, sino que están fuertemente envejecidos. Muchos nos preguntamos, ¿y quién va a pagar la deuda? Porque tenemos cada vez una población activa que se estrecha, una población dependiente cada vez mayor, que consume recursos y no los genera, por tanto desahorra. Entonces, digamos que los gobiernos europeos, o los partidos que gobiernan Europa, están mirando a muy corto plazo, no están viendo las cuestiones un poco más estratégicas. Creo que desde el punto de vista del liderazgo en la Unión Europea es un liderazgo muy débil. Ese liderazgo debe reforzarse, debe recuperarse un poco lo que es la idea de la Unión Europea como actor normativo. De hecho, en América Latina ha perdido esa función y ha destruido algunas integraciones posibles, como la CAN, cuando ha firmado el Tratado de Partes con Colombia y Perú, dejando fuera a Ecuador y Bolivia. Entonces, creo que si no hay diferencia con Estados Unidos, los latinoamericanos comprarán en original y se irán abandonando poco a poco a la Unión Europea. Mi posición respecto a esto es bastante crítica. Sí, maestro Ramírez. Entonces, ¿cuáles serían las perspectivas de libre comercio? O sea, ya estamos ante una nueva era que implicaría la superación de los
de los bloques comerciales, o en qué momento estamos, y en esta medida, ¿cuál sería el futuro del Tratado de Libre Comercio? Bueno, hay dos reflexiones a las preguntas que hace, doctor. La primera es, el libre comercio o el comercio va a continuar. Hubo, como lo había mencionado, una recomposición de los actores, pero el comercio continúa, se está dando el comercio regional. Lo que estamos viendo es que ahora van a influir otras cosas en el comercio. O sea, el libre comercio, como lo mencioné y lo mencionaron los colegas, el factor demográfico va a ser muy importante, el factor de recursos naturales va a ser muy importante, el factor de inversión va a ser muy importante, la forma de hacer comercio, como lo mencionaba, ya estamos hablando de cadenas de suministro, va a ser importante, el consumidor va a ser importante. Estamos en una era donde hace 50 años no se pensaba qué tan importante iba a ser el consumidor en decisiones de una empresa de vender un producto u otro. En cuanto a un consumidor vocal, a un consumidor que ya le interesa lo que come, no nada más lo que come, sino qué tiene lo que come, cómo se produce lo que come, en todos los sentidos, desde ingredientes hasta mano de obra y otros factores que influyen en la producción de los bienes. Entonces, eso es lo que va a pasar. Las tendencias hablan de que el comercio va a continuar. Los primeros datos hablaban que el comercio crece lo doble que la producción, las exportaciones crecen lo doble que la producción. Se prevé, por lo menos eso es lo que señala el estudio, que va a seguir esta tendencia y que ahora va a haber una recomposición que se empieza a ver o que se va a ver en donde se va a volver por los factores que había mencionado un comercio mucho más global. Sobre el Telecán, yo también tengo una visión crítica sobre el Telecán. Primero, pensaría que el Telecán se tiene que desmitificar. No es posible que a 20 años del Telecán sigamos culpándolo por todos los malos o las cosas buenas que le pasa a la política mexicana, económica mexicana. Me parece que el Telecán ha sido el mejor chivo expiatorio para encontrar una causal de quizá una falla de política pública o una falla en la estructura de gobierno. Entonces se le da más crédito que el que es. El Telecán no es otra cosa que un contrato firmado hace 20 años, que hoy es un contrato obsoleto. Podríamos hablar de algunas disciplinas que hoy ya simplemente el Telecán, y un ejemplo, telecomunicaciones. Cuando se firma el Telecán no existía el no se pensaba el Internet, se hablaba de, por un lado, servicios de contenido de televisión y por otro lado se hablaba de servicios de telecomunicaciones. Hoy son lo mismo, es uno solo, basta ver YouTube para entender que simplemente, y esas son las reglas de las que hablaba el Telecán. Entonces, sin entrar en esta gran discusión de una renegociación, si vale la pena o no, es un contrato que tiene 20 años y que tiene que revisarse en cualquier contexto. Y que además de esa revisión, yo creo que va a ser muy importante ver hacia futuro. Es decir, cómo el Telecán puede ser un instrumento que se ajuste a las nuevas tendencias, tanto a la nueva problemática demográfica, recursos naturales, a una realidad del comercio, para que no nos pase lo que nos pasa hoy, que hoy las reglas, muchas de las reglas quizá no se ajustan a una realidad de comercio. Otra pregunta es, por ejemplo, la gran relación entre las últimas dos grandes recesiones, la del 2007-2009, los Estados Unidos, y la crisis europea, ¿no son factores que de una otra manera van a influir en cambio pues de la dirección del comercio mundial? Yo esperaría que sí, bueno, no esperaría, así está haciendo. Las cifras de la OMC indican que ha habido una disminución, se esperaría una recuperación. Generalmente el comercio crece más que la economía, y aquí va a ser importante también, como comentaba el doctor Rafael, la participación de los países emergentes y de los países menos desarrollados, que además también no se ha comentado lo siguiente, es en donde en una radiografía de la población la migración internacional también está cambiando. Ahora hay migración norte-norte, norte-sur, sur-sur, sur-norte. Y esto está detrás de los flujos de comercio y producción en el mundo. Entonces,
Obviamente que las expectativas de los efectos en términos temporales de la crisis y su duración nos dicen que en efecto estamos más o menos a la mitad en comparación con los efectos de la gran recesión del 29-33 que duró hasta el 39-40 aproximadamente. Obviamente que al inicio se sobreestimaron las implicaciones económicas de esta crisis, pero sea como sea, por las medidas anticrisis que tomaron muchos países, las implicaciones, los efectos se están viviendo hoy día. Y de la manera en la cual los países resuelvan y definan sus nuevas políticas económicas para reestimular al mercado interno y al comercio mundial van a ser un factor muy importante. Y aquí habría que tomar el rol, y nuevamente me regreso al tema de China, el rol que va a jugar China como parte de la región más dinámica del mundo en los últimos años. Entonces China está convirtiéndose en el socio principal tanto de países subdesarrollados como países desarrollados, y está también siendo estratégico en la producción de bienes básicos, de bienes primarios y de los famosos commodities, pero también está teniendo una incursión en el mundo como nuevo inversionista. China como nuevo inversionista para reconfigurar un poco el espectro de la economía internacional, que en los últimos 50 años ha estado bajo la égida de Estados Unidos en primer lugar y de Europa en segundo lugar. Entonces parece que los escenarios y las grandes macrotendencias para este siglo confirmarían el resurgimiento de China como la gran potencia que lo fue en el último siglo y medio. Retomando la pregunta que hacía sobre las perspectivas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora que se van a cumplir 20 años y que habrá que pensar en una renegociación, una reedición, no sé qué tan factible sea aprender algo de cómo enfoca la Unión Europea tradicionalmente este tipo de tratados de libre comercio, porque yo creo que sería bueno hacer el upgrading, ¿no?, del Tratado de Libre Comercio y manejarlo dentro de un esquema de diálogo de políticas, que es lo que creo que no se hizo en su momento. Es decir, hay que convertir el Tratado de Libre Comercio en parte de la cooperación internacional para el desarrollo entre Canadá, Estados Unidos y México, en la medida en que México todavía es un país en desarrollo, no es un país desarrollado. Y ahí la Unión Europea siempre manejó esto de una manera, creo que de la que se pueden sacar algunas lecciones. La Unión Europea tiene asociaciones estratégicas reforzadas, una de ellas es con México, dentro de un esquema de diálogo de políticas al máximo nivel que implica cumbres Unión Europea-México, de los distintos jefes de Estado y de Gobierno, los ministros, y ahí se tocan todos los temas bilaterales, no solo los temas de comercio. Ahí es donde está el Tratado de Libre Comercio y además eso se apoya con ayuda al desarrollo, con cooperación al desarrollo, con fondos, en definitiva, con financiación por parte de la Unión Europea en un fondo mixto que tienen con México, que sirve pues para las cosas que México decide que le interesan, sobre todo en temas de cooperación científica y técnica, ¿no? Yo creo que esa es una buena cosa de la Unión Europea, así es como la Unión Europea ha negociado con Mercosur, es como ha negociado el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, lo que quiere hacer ahora integrando otra vez a Ecuador y a Bolivia, si es posible, dentro de la CAN, y lo que ha hecho propiciando las integraciones comerciales en ese spaghetti bowl tremendo que es África subsahariana. Ahí hay un diálogo político, incluso hay un parlamento común, se incluye el Tratado de Libre Comercio y luego hay ayuda al desarrollo. ¿Por qué no México puede reclamar esto de Estados Unidos y de Canadá? Es un ejemplo de buena práctica, yo creo que eso sería beneficioso para México. Y en ese aspecto quería retomar lo que planteaba el doctor que me precedió en la palabra sobre la presencia china. Yo creo que la presencia china, sobre todo en América Latina, hay que verla como una oportunidad. Y así lo han visto, por ejemplo, los africanos con respecto a la Unión Europea. Al final, China es otro socio comercial que rivaliza
con Estados Unidos y con la Unión Europea, y por tanto es una ventana de oportunidad para negociar en unas condiciones más favorables. Si todo tu comercio está demasiado concentrado en dos países, ¿no? En Canadá y sobre todo en Estados Unidos, tienes menos capacidad de negociación que si tu comercio empieza a diversificarse. Yo por eso siempre creo que México debería aprovechar mucho más el Tratado de Libre Comercio que tiene con la Unión Europea y a través de la Alianza del Pacífico empezar a pensar en esa zona del Pacífico y sobre todo en China como un socio comercial, buscando las complementariedades para hacerle una negociación un poco más dura a Estados Unidos de cara a la renovación del Tratado de Libre Comercio. En ese aspecto, la globalización del comercio creo que puede ser una oportunidad para un país que es una encrucijada, como es este país que es México, que siempre vio el resurgimiento de China como una gran amenaza, pero que ahora creo que lo puede convertir en una oportunidad a su favor. Lo que observamos aquí es un análisis de las principales tendencias pues, del comercio pues, mundial y el futuro del Tratado de Libre Comercio, que es necesario replantearlo a la luz de estos nuevos fenómenos. Y sobre todo la emergencia pues, de China como una nueva potencia pues, comercial y económica que va a ofrecer más oportunidades para los países en vías de desarrollo y emergentes como México. Bueno, pues muchas gracias y nos despedimos aquí desde el programa Diálogos desde la Frontera. Gracias.